Televidente, una feliz noche y bienvenido en nuestro programa Bonochi Corsao. Un placer grande para nosotros estar junto con vosotros compartiendo a través de una jornada más de información, una noche más de información de nuestro programa Bonochi Corsao. Nos ha invitado a hoy un amigo de casa, una persona conocida de nuestro programa ya para diferentes ocasiones, que él da su apoyo, su sostén, con su conocimiento, con su experiencia y viaja aquí a Trove, nos ha aprovechado su voluntad de darnos un viaje más para traer información. Arriba un tema que en el momento aquí está motivo de noticia, rond mundo y manera siempre, Corsao, no una excepción. Si trata di polvo o puiro e tormenta di Sahara, di qual non sappiamo assina tanto, que crea viaja aquí. Normalmente no se llega a entender más viaja tocante de arena, de santo de Sahara, pero viaja aquí tiene manera un tiki de más preocupación, tiene más difusión, tiene más comentario arriba, presencia de santo de Sahara de nuestra comunidad, fácilmente visible en diferentes zonas de Corsao y están a diferentes partes del mundo que ella pasa en su recorrido. Pero la ganamos conversar con el Dr. Ponce, que tiene un tiki más de información para nos ribe tema aquí, nos está switch para español, para conversar con el Dr. César Ponce. Dr. Ponce, muy buenas noches, una vez más bienvenido a nuestro programa, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros. Placer. Muchas gracias, el placer es mío de estar nuevamente compartiendo en tu programa con toda la comunidad de Corsao. Doctor, la presencia de esta arena, de este polvo, de esta nube, ¿cómo llega a Curazao? Bueno, obviamente el viento sopló por allá, por el Sahara y trajo, pero ¿cómo se forma? ¿En qué consiste esta tormenta? Bueno, este es un fenómeno natural, para que no estemos pensando de que son las 7 plagas de Egipto, que primero nos llegó el COVID, primero el H1N1, ahora viene la tormenta del Sahara. Esto se repite cada año. Lo que ocurre es que todos los años no se ve igual cantidad de santo que llega hasta por acá. Entonces, depende de el peso o el tamaño de los gránulos de santo o de dust, de polvo. Y si son muy livianos, son más fáciles de que viaje, ¿verdad? Pero las noticias, tú sabes que los americanos tienen un sistema de monitoring de toda esta parte ambiental. Dice que es la tormenta más severa, tormenta de santo, más severa en los últimos 50 años que vamos a tener. Esta que tenemos aquí. Ahora, esa información es importante, pero ¿cómo se determina o cómo logra la tormenta ser más o menos densa? Es decir, ¿cómo los gránulos son más grandes o más chiquitos? ¿En qué consiste eso? Bueno, ¿de qué depende? Depende de dónde se origine. Esto normalmente se origina de áreas desérticas, donde hay poca vegetación. Entonces, la tierra está muy seca y con el fenómeno del verano, porque siempre se da en verano, en summer, se calienta el aire al calentarse se pone menos denso, más liviano y se eleva. Entonces deja un espacio, físico que es ocupado por un aire menos caliente, por decirlo así, y eso produce las corrientes de aire. Entonces, todas las corrientes de aire vienen desde el continente africano, en la parte tropical, que es el continente africano, y viene hacia en este caso sería el occidente, que sería hacia América. Entonces, eso puede durar para llegar acá 7 días, entonces por lo tanto primero llegó a Trinidad, Tobago y todas esas islas, y lo más importante es que eso tiene un impacto en la salud. Yo quisiera, hoy venía recordando, en mi primer año de universidad, un profesor de física y química nos decía, para que ustedes entiendan los fenómenos físicos, siempre váyanse a las cosas diarias de la casa.
Tú recuerdas que anteriormente nuestras casas no usaban aire acondicionado, pero eran frescas, Sí, porque sí. eran muy altas, no tenían plafón. Entonces el aire caliente sube, deja un espacio y entra el aire fresco. Es el mismo fenómeno que ocurre año tras año. Entonces, como estamos eso se origina en una zona tropical, todos conocemos que el Sahara es un desierto muy, muy extenso, hay mucho polvo, mucho stuff, como se dice en papiamento. Al producirse una corriente de aire, comienza a cambiar de puesto de región, de área. Ya. Ahora, yo leía, preparando nuestra conversación con el doctor Ponce, yo leía en alguna fuente informativa en las redes sociales que tiene sus beneficios y tiene sus desventajas. Tiene beneficios para la naturaleza, tiene beneficios para algunos contenidos de esos polvos, ayudan incluso en la flora de alguna manera, etcétera, etcétera, y azufre. Hay una cantidad de cosas que decía esta publicación, que hay una cantidad de cosas buenas y una cantidad de cosas malas. Yo creo que en este momento sería importante tener cuenta, nosotros estamos grabando esta entrevista cuando ya la arena está en Curazao, doctor. Sí. Y la vamos a tener más o menos ¿hasta cuándo? Parece 2 o 3 días más. 2 o 3 días más. Es decir, que hay que tener precaución. ¿Qué tipo de precauciones tenemos que tener antes de hablar de cuáles daños nos puede causar esta tormenta? Ok. Para la salud humana, principalmente, o lo que nos corresponde a nosotros hablar, es un cuerpo extraño que entra a nuestras vías respiratorias, entra por la nariz y todas, y se puede ir a los pulmones. Entonces, entre más pequeño sea el gránulo, y eso se mide en micrones o micrometers, toda partícula que mida menos de 5 micrones va a llegar al pulmón, a los alveolos, y te va a producir una respuesta inflamatoria. Si la respuesta es más grande, se queda en las vías respiratorias superiores, en la nariz y garganta, te puede irritar el huevo, pero de ahí no pasa. Pero si es muy pequeña, entonces va a llegar a los pulmones y produce más enfermedad. Entonces, ¿qué recomendación? Principalmente para las personas que estén sufriendo de asma o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas cardíacos, incluso los diabéticos, recomendable, estate en casa. Entonces aprovechen el COVID y se quedan en casa, preferiblemente con todas las ventanas cerradas, y bueno, con este clima tenemos que usar aire acondicionado, ¿no? Pero la recomendación también es que el aire acondicionado hay que hacerle mantenimiento, porque eso tiene filtros, también se llena de stuff, de polvo, y entonces también hay que limpiarlos. Pareciera que es algo, aunque poco común, lo conocemos, como ya hemos dicho en el inicio, que en muchas oportunidades hemos tenido esta arena y ha salido en los medios de comunicación y todo en nuestro aire, en nuestro medio ambiente. Pero pareciera que es algo como de lo que no hay que cuidarse mucho, doctor, o realmente es algo que hay que prestarle atención. Mira, las universidades americanas, las que están en Florida e incluso Texas, en el Caribe, son las que más han estudiado esto. Entonces, está conocido que puede transportar agentes infecciosos o agentes alergenos. Por eso las quejas más grandes son problemas como de tipo de alergia respiratoria que se presenta. Esos alergenos principalmente son restos de hongos, que son hongos ambientales, pueden estar en cualquier parte, o restos de otras plantas, que a la persona respirarlo, entonces le produce un proceso alérgico. Ya. En el caso, por ejemplo, tenemos incluso llamémosle un documento, un examen, sería la palabra correcta, del APDEMET, donde incluso tiene algún contenido que pudiese ser alérgico
para una persona. Entre otras cosas, el polen. Hay gente que es alérgica al polen, doctor. Sí, las alergias pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Alergias, incluso alergias alimentarias, ¿verdad? Algunos alimentos te producen alergia. Alergias a proteínas de animales, por ejemplo, de las mascotas. Hay personas alérgicas a los cachorros, a los gatos, al pussy, a cualquier cosa. Pero también a esos alérgenos ambientales. ¿Y cómo se manifiestan las alergias siempre? Porque para uno una alergia es o estornudar, ahora botar níster, o ahora cuero también, mané, gravatá, pero normalmente ¿qué otro tipo de manifestaciones alérgicas hay? El huevo puede ser lagrimear, el huevo cae lágrimas, obstrucción de la nariz, tos, y en muchos casos, y la respuesta es muy severa, las personas que tienen predisposición, las vías respiratorias, los bronquios se cierran o se llenan de un material inflamatorio de mucho moco y causa dificultad respiratoria. Que es lo que llamamos el asma. Hay asmas que también son alérgicas. Es un poco lo que ocurre, por ejemplo, con el árbol, con la fruta de la manzanilla aquí, pudiese ser eso. Que lo que causa es una alergia. Sí, en todo el mundo está descrito, no solamente por el polvo del Sahara, sino cuando llega la primavera, se llama la alergia primaveral, porque comienzan a florecer todos los árboles, todas las plantas, liberan polen, y los polen entonces le producen, a las personas sensibles le producen alergia. Oh, entiendo. Yo recuerdo en una ocasión, hace muchísimos años, que fuimos a hacer una grabación y resulta que hubo una pausa meridiana al mediodía y como era en Banda Bajo, decidimos no regresar y volver a Banda Bajo, sino quedarnos allá. Y había un auto estacionado debajo de un árbol y eran mis primeros años en Curazao. Y yo me quedé dentro del auto un rato con los vidrios abiertos y empecé a sentir como un problema para respirar. Y era que el auto estaba estacionado justamente debajo de un árbol de manzanilla y prácticamente se me cerró la respiración. Eso puede ser una manifestación alérgica. Correcto. Y menos mal que menciona Matabao. Este fenómeno no es solamente del Sahara. En diferentes continentes. En América, con los tornados también se pueden presentar estos fenómenos. En Australia se presentan donde tienen grandes desiertos, ¿cierto? Y aquí, ¿por qué no? Aquí lo que conocemos como el Guarbarú, una corriente que levanta mucho stuff y eso. Entonces levanta el polvo, disemina el polvo y esos polvos pueden llevar agentes que son alergénicos o patógenos, ¿verdad? U otras sustancias inertes metálicas que si uno tiene una exposición crónica le puede hacer un proceso inflamatorio crónico en el pulmón y produce daño pulmonar y al final te va a producir daño cardíaco también. Ahora, hablando un poco de la protección, de la prevención, ¿qué podemos hacer, doctor, para prevenir esto? ¿Quedarnos en casa solamente o aprovechar la situación del COVID y vestir mascarilla? Sí, a nivel internacional recomiendan para esta época vestir la mascarilla. Principalmente, correcto, el Moncapsule, las que tienen, pero hay que elegir. Recuerda que esas mascarillas tienen un filtro. Que los filtros están de acuerdo al diámetro del poro o del buraquito que permite pasar el aire, pero para retener las partículas sólidas. Entonces hay que elegir muy bien las mascarillas, ¿verdad? Ya así como se recomendó para el COVID, en algunas partes ambientales recomiendan la famosa máscara N95, N95, porque retiene el 95, se llama 95 porque retiene el 95% de microorganismos y de partículas sólidas que hay. Al llegar, como aparte de la presencia de la arena como tal, podemos tener otro mecanismo de diagnóstico para saber si realmente, porque a veces uno se confunde entre la nubosidad o cómo identificamos realmente la presencia de esta arena. Bueno, hay estaciones ambientales que hacen el monitoring permanentemente, ¿no?
incluso miden el tamaño de las partículas de la arena. Igualmente, por ejemplo, en Barbados hay una estación de investigación y no solamente miden las partículas de la arena, sino que miden qué microorganismos pueden estar ahí en ese polvo del Sahara. Entonces se envían por los canales de forecast internacionales, se envían las alergias y se envía la notificación. Ya. ¿Hay una manera de que la gente pueda identificar si es alérgico o no a cualquiera de estos elementos que contiene esta arena? Sí, primero las manifestaciones son generales, ¿no? Uh-huh. De que dificultad respiratoria o obstrucción nasal, secreción nasal, y entonces hay que comenzar a investigar, ¿sí? Porque recuerda que lo mismo un FERCAO te puede producir el huevo coral, la nanishi sacando agua y todo eso. Entonces hay que investigar. Uno de los primeros marcadores es una inmunoglobulina, un anticuerpo que se produce especialmente en los procesos alérgicos, que se llama inmunoglobulina E. Entonces eso tiene un nivel normal, todos los laboratorios están en capacidad de medirlo, y cuando una persona es alérgica, entonces eso se eleva. Yeah. Entonces tiene muchos anticuerpos, y después el anticuerpo es el que cuando reacciona produce la reacción inflamatoria con otros componentes del organismo. Yeah. Luego de eso hay que entonces intentar identificar cuál es lo que está o qué patógeno o qué partícula es la que está produciendo la reacción alérgica. Es decir, si entiendo bien, que no necesariamente porque la persona tiene una afección, o sea, hay que identificar qué parte de todo ese componente que tiene la arena fue la que afectó a esa persona. Sí, ahora, ocurre una cosa, recuerda que las alergias no se producen en el mismo instante. Eso se necesita una sensibilización con el tiempo. Pero cada vez o cada año que nos llega en mayor o menor cantidad el polvo del Sahara, si trae esa sustancia, entonces la persona se le puede reactivar la alergia. Oh, ok. Una persona que no manifieste alergia, que no tenga ningún tipo de alergia, pero al respirar esto, pudiese obtener problemas respiratorios, es decir, como usted decía, si los granitos son muy pequeños que pueden llegar a los pulmones, puede generar algún problema sin que manifieste el níster, sin que manifieste el huevo coral, sin que manifieste el nanishi. Se puede ir sensibilizando, o sea, de pronto la primera vez no tiene ninguna respuesta, pero después cuando se vuelve, el próximo año vuelve y se expone a esa sustancia, entonces ya puede comenzar a presentar problemas alérgicos. Por eso una de las recomendaciones que en estos días, por favor, absténgase de hacer ejercicios y sobre todo ejercicios severos en el exterior. Porque cuando tú haces ejercicios, tu respiración se hace más profunda. Llega y forzas el aire a que entre más profundo a los pulmones. Al ponerlo con más presión puede llegar a esas partículas más profundas. Usted decía, doctor, que según las autoridades de los Estados Unidos, esta es una de las más grandes tormentas de los últimos años. Sí, yo leo la noticia de ayer, la vi en la mañana, dice que es en los últimos años la tormenta de arena más grande de los últimos 50 años, le escuché decir, sí. Y ellos miden por el peso, calculan las toneladas de polvo que puede transportar una de estos. Y lo mismo hacen el monitoring por satélite y simplemente se ve cómo se cubre. Los diferentes áreas, las islas o los países se van cubriendo con la tormenta de polvo. Una persona que sufra cualquier tipo de problema con esta arena, ¿esto deja secuelas a futuro? Bueno, sí, puede ser. Esto es una de las posibilidades. Recuerde no es seguro. Que el polvo trae material metálico inerte, sustancias químicas, por ejemplo el sílice, ¿verdad? O otras cosas, el asbesto, el hierro,
Si es un país de donde haya minas de carbón a campo abierto, pueden traer partículas de carbón. Esas partículas pequeñas entran al pulmón y no todas las veces se pueden eliminar por el sistema de defensa del organismo. Entonces hace una inflamación crónica y hace una fibrosis. Una fibrosis indica que los tejidos pierden la elasticidad que tienen. Recuerda que cuando uno respira, uno expande el tórax y los alvéolos se abren para que entre aire fresco, capturar el oxígeno, esa elasticidad, y luego se cierra para expulsar el CO2, el gas carbónico. Esa elasticidad se va perdiendo, y sobre todo en los bronquios. Entonces las personas pueden quedar con problemas crónicos respiratorios. ¿Esa elasticidad se pierde solamente a través de este tipo de problemas o se pierde con la edad, por ejemplo? Porque hay muchas cosas que no funcionan igual cuando ya nos vamos poniendo viejos, cuando ya la edad empieza a afectarnos. ¿Hay pérdida también de esa elasticidad en los pulmones, ¿no? Sí, el fumador, porque siempre entra aire caliente, y también el lleva restos de nicotina y de carbón y se va acumulando permanentemente. Nosotros tenemos unas células especializadas que se llaman macrófagos, que son los que limpian, ¿verdad? Digamos el celicor, limpian, recogen todos los residuos y todas esas cosas. Pero cuando las partículas son muy grandes, el macrófago no tiene la capacidad de eliminarlas. Entonces se van acumulando y se va produciendo una fibrosis. Entonces hay mucho. La persona que cocina, los parrilleros como tú, que cocinan con leña o con carbón, ese humo permanentemente puede afectarlos. Es cierto que ese tipo de actividades que las hacemos con mucha frecuencia los fines de semana y lo hacemos como algo muy normal, y no solamente el humo, pero saliéndome un poquito del tema, pero ya que usted lo mencionó, porque es importante aprovechar cada instante que tenemos un profesional de la talla del doctor Ponce para aumentar un poco nuestros conocimientos en cuanto a la salud. Hay gente que le gusta la parrilla muy bien cocida y muchas veces se excede y se quema. Es cierto que tanto ese humo de cerca, peor todavía si se ponen el fuel, los combustibles que se usan, y también la carne que se sobrepasa en el cocimiento, ¿son cancerígenos? Sí, hay informaciones sobre esa parte. Cuando se quema, está produciendo prácticamente un carbón. Y eso también se va acumulando y va produciendo irritación. Y no solamente eso, sino la comida caliente. Un gran estudio de los japoneses, que por qué los japoneses hombres tienen más cáncer gástrico, ¿verdad?, que las mujeres. Y parece que es algo cultural. El primero que come en la familia es el hombre y se come la comida caliente. La mujer espera que el tipo termine y cuando ella termina ya la comida está fría. Entonces parece que el calor también tiene ciertas influencias sobre el cáncer de esófago y el cáncer de estómago. Qué importante. A veces no tomamos en cuenta, muchas veces, detalles como ese. No, a mí me gusta el café bien caliente. Yo soy uno que lamentablemente, pues eso ha sido una costumbre de siempre, que lo que es el café, la sopa, esas cosas bastante caliente y son dañinos y hay que cambiar los hábitos de alguna manera. Doctor, hemos tocado el tema de la tormenta del Sahara, la arena del Sahara presente en nuestra comunidad. El consejo para nuestra comunidad, para hacer una pausa, ¿qué podemos aconsejarle? En el caso, por ejemplo, de los niños, que también se exponen mucho al juego al aire libre y todo esto, si son apenas 3 días, estuvimos casi 3 meses guardados en casa, algo más no sería un problema, si todo va en resguardo de nuestra salud. ¿Qué podemos recomendarles? Que estemos pendientes de los pronósticos del tiempo. Ya aquí tenemos una institución, se llama Meteo, creo. Sí, Meteo, sí. Ya ellos anunciaron hace un par de días que venía la tormenta de arena y que debían tomar unas precauciones. En el mismo página de Meteo salió algunas recomendaciones. Entonces, si esto es algo pasajero, lo mejor es prevenir. Claro. Entonces, los niños, sobre todo si tienen bases alérgicas y todas esas cosas, estén en casa. Son solamente 2 o 3 días.
Ya, no más. Correcto. Y es una tormenta que no es que vamos a ver un huracán que te va y pasa, que uno se va a sentir, portanto no está sintiendo, no está bien con viento fuerte, no está bien con nada que uno percibir algo que no está otro, como una nubia, un huma, de nuestra comunidad, ¿cierto, doctor? Sí, pero en otros países que están más cerca de allá o en el mismo África, sí se presenta casi como un huracán, sí. Unas tormentas de arena muy grandes, pero son pasajeras porque el viento es muy fuerte. Por eso aquí vemos que nos va a demorar más tiempo, porque no tenemos, en este momento el viento es muy poco, entonces las partículas quedan suspendidas. Si tuviéramos hopi viento, de pronto ya se hubiera ido, sería cuestión de máximo 2 días y se va. Si alguna persona manifiesta alguna incomodidad respiratoria, alguna tos extraña, asfixia o algo de eso, ¿es recomendable que vayan a su médico o simplemente descansar? No, es recomendable porque en ocasiones hay una broncoconstricción severa y eso le va a faltar el oxígeno al cerebro y sobre todo en los niños y puede producir un daño severo. Entonces hay que ver, porque igualmente si las personas que están tomando medicaciones porque son alérgicos, que no dejen de tomar su medicación. Ahora es cuando más tienen que estar muy disciplinados, muy precisos tomando la medicación. Ya, bueno, importante. Shonan, esta cosa que Hopi viaja nos nota mira como algo serio, nos nota worry, y me está seguro que después de experiencia de COVID-19, nos está pensa Hopi otro, nos está cuida nos mes más, nos está cuida nos familia más, nos está actúa más preventivo, y por lo tanto, es aquí una ocasión que nos me se tener cuenta con él, para sobra, independientemente que para Hopi gente, nada no te pasa, portanto no está sin piel mes, pero tiene gente que quizás sí te haya algún molester, listermiento, en la nishita core o lo que sea, y esa que nanta muestra que cosas hacen un efecto arriba nos culpa y que por lo tanto nos mecer una medida. Doctor, ¿hay alguna recomendación, por ejemplo, de algún lavado o algo? Si alguna persona, por ejemplo, siente alguna... No. Eso es como cuando el COVID que comenzaron a recomendar y que aire caliente por la nariz, eso produce más daño. Produce más daño, ¿no? Todo. En un momento dado, y si uno puede, porque tiene la nariz tapada, obstruida, puede usar solución salina, Saline Solution, que es lo más fisiológico, no es dañino, es inocuo, y puede remover la cantidad de moco que uno tenga o las partículas de polvo que son más grandes que se quedan ahí. Entonces, solución salina sí. Ok. Y especial atención para mucha chiquito, que pibia nanta unga para fo y me se cuida. Eso es importante. Si no se va a cumplir con algún mensaje y ahora con nos viene back, nos continúa con más y nos conversación interesantísimo. El doctor César Ponce. El doctor Ponce está epidemiólogo y microbiólogo y te cosas que nos tiene más interés de conversar algún punto con él. Nos cumple con algún anuncio y no sabe. Hora de viaje final, tá bom para nós mes decidir com e cos nan tinco pai. Regla o assunto na tempo e comodamente financiável para vai tranquilo. Agência Funerária Senhorial está oferecendo à família classe, conforto e confiabilidade na melhor preço riba mercado para bo despedir com dignidade. Agência Funerária Senhorial, profissionalismo e respeito. Bom Mr. Prek e boque evita disalicas? Não preocupa. Lap de Met tem a solução para Tra cita ao mês. WhatsApp Lap de Met na 670-5221. Chama-nos na 736-1030 ou e-mail-nos na info@lapdemet.org. E nós também pregbo tem na bocas. Se você não pode chegar cerca Lap de Met,
Love the Met te llega cerca vos. Pues hoy nos está back con más de nos programa Boa Noite Corsao. Hoy conversando con nuestro invitado, Dr. César Ponce. Dr. Ponce está epidemiólogo, microbiólogo y una persona que ha trabajado más hobby en diferentes áreas, diferentes aspectos de nuestra comunidad, arriba aspecto de salud. Prometo que nos continuamos conversación con Dr. Ponce, nos que acordaba con Agencia Funeraria El Señorial. Tiene una manera de dar servicio y principalmente el servicio está basado en profesionalismo y respeto. Una organización que ha acumulado una cantidad de años, más de 36 años, acaba dando servicio que sirve no solamente para implementar un esquema de servicio de acuerdo con exigencias de reglamentación existente, pero también de lo que nos factor cultural está exigir, está pone con Agencia Funeraria El Señorial a conocer perfectamente de manera compagiando cada caso y así por donar un servicio satisfactorio y cosa más importante, con respeto para la memoria del difunto, para la familia y para el caso mes como ser tratado o viaja con mucha delicadeza, para su aspecto sumamente importante hora de despedida de un difunto. Agencia Funeraria El Señorial. La nombre también de TechSpot de Sambil nos a comprender que mucha gente abaixa na Bosch, na TechSpot, después de a mirarnos promoción para así aprovechar de tour y producto que llega. Tem producto que te hasta acaba de weekend, por ejemplo, gente que gusta filma, tiene tripod, base para teléfono, en luz, gente que te gusta así su live con teléfono, etc. Tem mucha accesorio para así así sistema de comunicación que hoy en día está así popular en el mundo, más fácil y más eficiente. TechSpot, allá en la Sambil. Son ya buenos que introducí TechSpot, una tienda ubicada aquí en Sambil, justo en la entrada principal de Barbara Beach, camina nos tour y teléfono de última moda, de última generación, para lo que te trata Samsung, para lo que te trata Apple, para lo que te trata JBL, speaker y tour y accesorio y el servicio que vos deseas. Un paquete sumamente dinámico, con personal calificado y con representación de marca internacional que nos ponen a vos disposición. Tour y accesorio que vos meter, tour e información que vos investir, vos tenés en TechSpot, una tienda camina segura, a más si él es un favorito. A vos te digo, well, te invitamos para ser conocido TechSpot aquí en Sambil. La nombre también de Bon Price Appliances, allá en Hueto número 6. Más allá, una pregunta de un amigo ribarretna social. Una mi pojaña es Robert que trabaja en el rand de pressure cooker, de olla de presión, de una olla de presión. Bon Price Appliances tem patur. Basta botar para que tapadera para não medir, pues está roupa mais fácil, tem roupa tamanho, tem roupa modelo, pero por exemplo, um costo chiquito, rubber de huella de um pressure cooker, onde botar comprar hoje em dia. Bon Price Appliances. Set de screwdriver chiquito, é um cubotinho que tem para direito, brilho. Bon Price Appliances. 1001 costo, não? O nosso amigo Thompson tem aí na Bon Price Appliances, na Hueto número 6. Até nós na Bom Preço trove. Aqui na me querem mostrar você que nós temos tour e blender nang beca dentro de Oster. Começa Oster to onde blender mais gostado tem no mundo e nós tem tour e pisar na maneira para trocar de batido nang. Então sigue vai, botar tour típico louco do vai que vocas. Botar é original, que é mais tá vende, com o jazz pitang. Botar tour e blender que botar na 6 jazz off na 220. Que é pessoa não casta 220 só passa livremente você botar aí o blender se conosco. Me quero mostrar bastante também quanto acessório Oster tem. Oster tem som que botar de pegar nunca. Botar Maria lá que se cup de wow a dar botar nele. Botar cuchu, botar 2 cuchu, botar é normal e botar som que corta mais fino. Botar tour tapa, vierkant, rondo. Botar chaste clutch boca, mas não tira o motor e blender for. Boting esa que vos poner riba je. Boting cup para medir bocos na boting seal nang. Boting chasta cup chiquito nang para comer mucha.
Después você vai que é uma mais grande, lá que você botou com o jog, você trava o smoothie, você põe botar para ir, vai cair. Você tem dois tipos. Você tem quando você dentro que batido é canica de stainless steel, que nem mais que cai tem quebramento, mas natural, você tem canica normal também. Uma canica normal para turbo blender. Você pode ver claro que nós temos a coleção mais grande que tem a de blender e corda bom changes of 220. Por último, me quero mostrar vocês que nossa antena de televisão é bem dentro. Essa aqui é antena especial para botar em todo canal de Corsão, Boneiro, essa de Venezuela, botar pegar riba bo pipa off na canto bo casa na bo buibor, o actor bo televisão não cubuque. Lá que nós visa trobe te outro mbie. Na nombre também chamamos de Lab de Met. Lab de Met é uma organização cuja pahopiaia de nossa comunidade a demonstrar no nível de profissionalismo e a manter regla básico de maneira de dar serviço. Confiabilidade. Maneira sempre nos avisa de que cadena de saúde tem espaço que é sumamente importante. Tudo é importante, mas tem dinâmico que é importantíssimo, que é diagnóstico, é descarte, é análise de quão grave a situação porta. E no Lab de Met também rol sumamente importante, fundamental. E também nos põe ênfase riba a palavra confiabilidade, que está de gran interés para nós. Además, maneira nos avisa, Lab de Met a implementar também certo cambio de maneira de dar serviço e especialmente depois de experiência de quarentena, etc., nos implementar uma maneira mais friendly, mais amigável de dar serviço para sobre nossa chega te dembocas, se acaso não tem tempo para chegar a nós. Que me nota solamente para uma pessoa que tem impedimento de chegar, que não pode, não. Simplesmente, se o tempo não está permitido, ou vai prec, bel-nos, WhatsApp-nos e nós te ir para assim donar o serviço te demos porta e casa. Lab de Met, Laboratório de Médicos. Se você não pode chegar cerca Lab de Met te chega cerca bo. Então, nós continuamos com mais de nossa conversação com o Dr. César Ponce, papeando de tudo coisas interessantes que nós temos cozinha para cuidar da nossa saúde. Doctor Ponce, una de las primeras personas, si no fue la primera, yo creo que fue Dr. Kelly el primer, no, yo creo que Dr. Kelly fue el segundo, pero en todo caso, dos de las primeras personas que nosotros entrevistamos, cuando ni siquiera se sabía que esto del COVID iba a llegar a ser una pandemia, se hablaba de una epidemia, nosotros tuvimos una conversación muy interesante con el doctor César Ponce, quien nos explicó de qué se trataba todo esto del COVID, cómo había surgido, en fin, todos los elementos que nos llevaron a tener una idea más clara de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y Corsão supo manejar y está manejando de una manera sumamente eficiente que ha permitido a la pandemia, que llegó a ser pandemia, declarada por la Autoridad Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, para que con esta categoría fuese tratada. Y en Curazao, afortunadamente, yo creo que hemos salido bastante bien de todo esto. Doctor, después de haber pasado por toda esta experiencia, somos todos, gracias a Dios y a la Virgen, sobrevivientes de esta pandemia. Sus primeras impresiones, sus primeras proyecciones a nivel personal, profesional, cuando usted vio cómo se estaba manejando esto, cómo estaba creciendo, cómo de repente empezaron a aparecer casos y usted tenía una página, recuerdo, que informaba el aumento de los casos y aquellos numeritos subían y subían y subían. Hoy día, ¿cómo ve usted el desarrollo de este proceso, que es una experiencia para la humanidad, porque el mundo entero ha sufrido de esta enfermedad? Bueno, los números siguen subiendo. Siguen subiendo todavía. Sí, los muertos siguen subiendo. Lo que ocurre, creo que lo hablamos la vez pasada, toda epidemia o toda pandemia tiene un ciclo, ¿verdad? En una parte se presentan muchos casos, la curva, si estamos hablando de curva, va ascendente, luego lo que llamaban inicialmente hay que aplanar la curva, o sea, no hay más casos detectados por día o por mes, pero se mantienen altos, pero la idea es aplastar la curva, que vuelva al descenso.
para tener. ¿Cuál es el riesgo? Como en todas las enfermedades infecciosas de carácter epidémico, que en algunos países de pronto no desaparezca, sino que queda permanentemente a un nivel bajo, es lo que llamamos una endemia. Lo que ocurre con influenza, que también lo hablamos la vez pasada. Sí. Influenza. Entonces, recuerda que hay un impacto o algunos factores de riesgo, como son la parte estacional. En el momento de cuando comenzó la pandemia, se decía, no, porque es que están en winter, en invierno. Lógico, el invierno tiene más contacto cercano y hay mucho parte de la transmisibilidad. Después se dijo, no, que posiblemente cuando lleguen el verano, el summer, entonces deben bajar los casos. Pero eso no se pudo demostrar. ¿Por qué no se pudo demostrar? Porque en los países tropicales, que todo el tiempo están en verano, en tierra caliente, tiempo caliente, se siguen aumentando los casos. Lo que ocurre, ¿por qué siguen aumentando los casos ahora? Porque todo tiene un ciclo. Recuerda una canción que dice que nada es eterno en el mundo. Sí, entonces, un ciclo sube, se mantiene, después baja. Si a ti te llega tarde, tú cumples el mismo ciclo, pero más tarde, ¿verdad? En China y en Europa llegó en los meses fríos de invierno. Bueno, ya han pasado desde, principalmente comenzó a desatar en marzo, que fue grande cuando ya declararon pandemia. Tenemos marzo, abril, mayo y parte de junio. Ya vemos que los países europeos están bajando. El número de casos no está eliminado. Están bajando el número de casos. Entonces los del hemisferio sur, que les llegó tarde, ahora es cuando tienen que cumplir el mismo proceso. Cuando estaba recién saliendo la parte de Wuhan, que fue donde empezó allá en China, hubo elogios de todo el mundo por la manera como rápidamente prácticamente se le puso solución a la cuestión. Se aisló la ciudad, se cerró, la limpieza, la gente tomó las medidas y yo no sé cómo, yo no le he hecho un seguimiento, es decir, yo no sé cómo en esa ciudad en particular se mantuvo el índice de casos, pero realmente, ¿qué nos enseñó a nivel mundial en cuanto a la respuesta ante estas situaciones? Porque había, así como mucha gente elogió a esta ciudad que la agarró de sorpresa, porque era aparentemente algo que nadie sabía que iba a ocurrir, pero ya sabiendo que este problema estaba girando por el mundo, hubo otros países que se tardaron mucho en tomar decisiones, sobre todo en cerrar fronteras y tomar la cosa un poco más en serio, y consecuentemente hubo una gran cantidad de muertes. ¿Qué nos enseñó al mundo esta pandemia? Mira, todo depende como tú lo mires. Para controlar una epidemia, tú tienes 3 opciones. Aislamiento, ¿verdad? Pero para eso para que no infecte a otras personas, se necesita hacer un diagnóstico temprano, muy rápido, eficaz, y esas personas y sus contactos tenerlos en aislamiento, que fue lo que siempre propuso Holanda y se hizo en la parte de aquí cuando hicieron el lockdown. No teníamos muchos casos, pero se hizo el aislamiento, se controló. ¿Correcto? Otro, que tengamos vacunas para producir inmunidad, que no la tenemos. Y el otro es que, el tercero, es que la comunidad adquiere inmunidad natural. Pero si tenemos la frontera cerrada permanentemente, nunca vamos a coger esa inmunidad. ¿Cierto? Entonces, los grandes expertos del mundo lo que dijeron, hagan el lockdown, cierren fronteras para que se puedan preparar la parte hospitalaria de atender los pacientes. Entonces, que por favor la gente o la comunidad no esté pensando que con el lockdown, si ahora vamos a abrir fronteras, si el riesgo nunca es cero, puede venir alguien y entonces tenemos que estar pendientes. Tenemos que seguir tomando las mismas precauciones, el social distancing, el lavado de manos. Si no pueden mantener los 2 metros, ya lo dijo en rueda de prensa el epidemiólogo nacional,
tienes que usar el Moncapje y todas las precauciones, porque recuerde que tenemos que prevenir. Ahora, ¿quiénes se deben prevenir más? Las personas mayores y los que tengan enfermedades crónicas, como los mismos que estamos hablando del polvo del Sahara, problemas pulmonares, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas respiratorios. Eso hay que... uno de los... un país que fue muy criticado fue Suecia. No cerró fronteras. Y dejó que, con ciertas precauciones, pero dejó las fronteras abiertas y tuvieron una mortalidad apreciable, pero no tan alta como en España o esas cosas. Ellos, y en el informe final, sí tuvieron un fallo, que se descuidaron en las casas de Grandinán, las casas de retiro. En holandés se llaman los Bejaardentehuizen. Se descuidaron y se les infectó el virus de esa comunidad, que es un closed community, una comunidad cerrada, y hubo muchos muertos. Pero igualmente, cuando analizan la mortalidad, el promedio de muertos, de edad de los muertos, fue de 86 u 88 años. Y ellos, el promedio de vida es de 83. O sea, que el impacto social realmente no fue mucho, pero sí pudieron evitar esas cosas, ¿verdad? Entonces, el otro punto de vista, cuando se dice hay que abrir fronteras con precauciones, sí, para que la gente se infecte y vaya tomando anticuerpos, inmunidad, principalmente las personas jóvenes, ¿verdad? Los niños se infectan pero no tienen síntomas tan severos. Los adultos sanos se infectan y muchos pueden ser asintomáticos, pero sí hay que proteger. Nosotros tenemos que protegernos, y las personas también con factores de riesgo tienen que protegerse. Pero totalmente no podemos estar encerrados de por vida. Claro. Bueno, hay casos, incluso tuve la oportunidad de realizar una entrevista con mi hija, que estudia medicina en Holanda y que se contagió trabajando en una policlínica dedicada exclusivamente, la habilitaron para pacientes con el COVID-19, pero con toda la protección, con toda la experiencia de los médicos que la asesoraban, con todos sus compañeros, sus colegas de trabajo. Hubo gente que se contaminó, porque al fin y al cabo estás en la casa donde está el riesgo mayor, allí donde están toda la gente que se sospecha o que tienen confirmación ya del virus. Entonces, esto quiere decir que aún con las medidas de precaución hay riesgo. Por lo tanto, cuando ya no se toman las medidas, yo sigo insistiendo en que hemos empezado ya a vivir un ritmo de vida que no se corresponde con las necesidades, con la realidad. A mí te quiere que uno se consiga cuida más tanto de lo que nós estamos ahora aquí. Ya Hopi lugar, Hopi supermarket, Hopi minimarket no está teniendo cuenta manera antes que el rey de gente, cantidad de gente para atender, para esperar garoshi, para esperar gente en su man, no está poniendo cosas y nada, con gente es un que pasa bandille, si que está esperando, si no. John, bueno, me guarda un gente para na porta para esperar bom man, a botin com a siepa só dá para bom mes protección y para protección de otro. Pues el problema está con Hopi viaja, ay no, me está bajando de mi auto, me está 30. Pero el problema no está solamente nos, está para nos no contaminar otro, pues si no está mexi con un garoshi, va a contaminar otra persona, porque en vez de una persona mañana está contaminar un otro en familia, dime, este es un riesgo más grande y me te quiere que nos tenemos que mantener, no solamente me te que está recomendación que nos tenemos que mantener medidas de prevención para seguridad de nosotros. Doctor, el hecho de que se van a abrir pronto las fronteras al turismo, ¿qué nivel de riesgo significa eso? Mira, una comunidad que no tiene inmunidad siempre tiene riesgos. Ninguna prueba es 100% efectiva. Nosotros llamamos, en las enfermedades infecciosas hay un periodo de incubación, o sea, desde cuando la persona se infecta hasta cuando la persona comienza a presentar síntomas. Entonces hay dos situaciones. Muchas personas no presentan síntomas, están infectados y están eliminando el virus.
Pero en el caso nuestro, ahora que van a abrir con Holanda, que vienen las personas, tienen que hacerse una prueba de molecular que es muy sensible, ¿verdad? Y para detectar los casos. Entonces, si una persona está positiva, se queda allá, no se va a traer, se queda en Holanda. Pero siempre hay un riesgo, porque desde el día que tú te infectas, para poder detectar la prueba, si no tengas síntomas, tienen que pasar 3 días, más o menos. Entonces, en esos 3 días, si tú te haces la prueba allá, sale negativa, y puedes venir incubando el virus y presentar los síntomas cuando vienes acá, ¿verdad? Porque no tenemos una prueba en este momento. Bueno, Estados Unidos la tiene que te dice por biología molecular en 15 minutos si estás positivo o negativo. ¿Muy costosa? Bueno, todo no la han dejado salir de Estados Unidos, la tienen porque como ellos tienen la epidemia allá, entonces es una casa comercial muy prestigiosa a nivel internacional. En 10 minutos se dice si está negativo, y si está positivo en 15 minutos te confirma. Pero imagínate, para ponerlo en un aeropuerto, un avión que trae 300, 400 personas, ¿cuánto tiempo tiene que estar ahí? Entonces, ahora se están haciendo las pruebas, se tienen que hacer 2 días o 3 días antes de abordar. Una prueba puede estar negativa, pero en esos 3 días tú te puedes infectar. O puede estar positivo, pero todavía la prueba no lo detecta. Entonces siempre hay un riesgo. Por eso, independientemente de la prueba que se ponga, tenemos que seguir con las medidas de prevención. No hay otra alternativa. Y lo otro, que nosotros, independientemente de que uno esté con un grupo de amigos, maravilloso, todos nos conocemos, sabemos que, pero no sabemos en qué supermercado estuvo ese amigo antes de llegar al sitio donde nosotros estamos. No sabemos en qué botica estuvo, en qué lugar estuvo, y con la mejor intención viene a reunirse con nosotros, y siempre el riesgo va a estar allí hasta que esto no llegue a un punto, no sabemos si de conclusión. Por lo tanto, la prevención es necesaria hasta que las autoridades digan esto pasó. Doctor Ponce, hemos llegado al final. Contento de haber recibido tanta información en 2 temas que realmente sé que a nivel de salud ocupan la preocupación de nuestra comunidad, ocupan la atención, de nuestra comunidad. ¿Cómo podemos concluir esta segunda parte? Bueno, como te dije, que nada es eterno en el mundo. Posiblemente en 3 meses más a nivel europeo, si ya está controlada totalmente la epidemia, pero entonces llega la flu season, la estación de influenza, que es similar. Entonces hay que aplicar las mismas medidas de prevención, las mismas cosas, o sea que tenemos que seguir. Yo creo que el sistema de aviación ya tiene que repensar la parte de prevención. Ahora ya están diciendo, tenemos que viajar con Moncapie durante todo el trayecto del vuelo, pero por el COVID, pero cuando la influenza también. La influenza también mata, y mata Hopi gente en el mundo durante. Entonces, ahora, por ejemplo, en Latinoamérica o el continente sur, el hemisferio sur, tienen doble riesgo, porque tienen el COVID, y como en los países más al sur les llega el invierno, les va a llegar la influenza también. Entonces tiene dos cosas. Y las infecciones pueden ir juntas. Ya. La influenza es algo prácticamente seguro en la temporada de invierno. Todos los años se ve. Hay un aumento de casos, más que todo en la temporada de invierno. ¿Pero eso es un virus o es un virus? Sí. Es un virus. No se debe confundir que hay un virus de influenza y hay una bacteria que se llama Haemophilus influenza. Son 2 cosas diferentes que producen enfermedades respiratorias y todas esas cosas, pero son dos diferentes. Y la influenza es peligrosa igual. Sí. Afortunadamente para las 2 hay vacunas. Doctor, 1.000.000 de gracias por su visita, gracias por la información y por el tiempo y los conocimientos compartidos. Un placer. Siempre a la orden. Un danke especial na vos dan también per sintonía y nos invitación para nuestro próximo programa para nos topa y visa otro. Boa noite, Corsao. Feliz noche.